Los fenómenos paranormales siguen generando polémica y debates entre creyentes y detractores, sin embargo, existen algunos casos que podrían demostrar la existencia de los seres malignos. Por ejemplo, se dicen que estas impactantes historias de posesiones demoníacas son totalmente reales, por lo que incluso alguna de ellas han inspirado famosas películas de terror. Más de un caso que te dejamos en esta galería, construida con información de que.es y noticiacanaria.com, te dejará helado. 1. Roland Doe y Robbie Mannheim. El caso real detrás de El Exorcista. Roland Doe o Robbie Mannheim es un seudónimo que le atribuyó la Iglesia Católica a este muchacho, para mantener su anonimato. La historia se desarrolla a finales de 1940, cuando el Robbie intenta contactar con su tía fallecida, a través de la Ouija. Tras el intento, los demonios poseyeron el cuerpo del niño. El pánico surgió cuando aparecían mensajes en la propia carne del niño, escritas por unas garras invisibles, dejándole profundas heridas. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia, y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones. 2. Anneliese Mitchell. La historia real detrás del exorcismo de Emily Rosell, quizá el caso más controvertido de la historia. Anneliese, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico. En 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, incluso bebiendo su propia orina. Los padres de Anneliese sabían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió tales actos. Aún así, en secreto, 2 sacerdotes locales le realizaron durante varios meses diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado por sus progenitores. Anneliese terminó falleciendo en 1974, con 23 años, víctima del agotamiento. 3. Clara Germana Cele. La estudiante cristiana de 16 años se encontraba en la misión de San Miguel, en Sudáfrica. Se cuenta que Clara, en algún tipo de ritual oscuro y sin motivo aparente, hizo un pacto con Satanás. A partir de ahí la muchacha era capaz de hablar y entender lenguas que para ella eran desconocidas, rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Los sacerdotes del lugar se encargaron de realizar un severo exorcismo sobre el cuerpo de Clara, que intentó estrangular a uno de ellos con su propia estola. Más de 160 personas llegaron a ver cómo el cuerpo de esta cristiana levitaba sobre el suelo. 2 días después del comienzo del exorcismo, Clara volvió a ser la de antes. 4. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Samo de 44 Killer, fue un asesino en serie característico por dejar notas provocativas en el escenario del crimen. Durante su oleada de crímenes llegó a matar a 6 personas y a herir a otras 7. Ese verano de 1976 se le conoció como el verano de Sam. Cuando Berkowitz fue identificado y enjuiciado, confesó los crímenes alegando que fue por culpa de un demonio que lo había poseído. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas, aunque su condena fue modificada en 1990 al haber pruebas que relacionaban a Sam con una secta satánica. 5. Michael Taylor. Gran Bretaña, 1971. El matrimonio acude a una apacible reunión de amigos, cuando la esposa, Christine, acusa a su marido de tener una aventura. Michael comenzó a soltar improperios y obscenidades, que rápidamente fueron seguidas de actos violentos y erráticos, terminando con la salida del marido de la casa, haciendo pensar a sus vecinos que estaba poseído. Este comportamiento continuó durante meses, hasta que el propio Michael decidió contactar con el clero para que le quitasen el mal del cuerpo. El exorcismo duró un día, pero los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún estaba en su cuerpo. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia. 6. Arne Cheyenne Johnson. El caso conocido por ser el primer juicio por demonio asesino. La defensa intentó demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, pues estaba poseído. Arne cometió un asesinato en Connecticut, en 1981. Los abogados intentaron determinar que este acto se debía a la infancia traumática del asesino. Además se consultó con los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, que determinaron la posesión demoníaca como veraz, en este caso. El juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesinato y condenó a Arne Cheyenne Johnson a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 6. 7.
Julia. En 2008, el Dr. Richard E. Gallagher, psiquiatra y profesor asociado a la Universidad Médica de Nueva York, documentó un caso de una paciente poseída por demonios, a la que llamó Julia. Podemos determinar este caso como único pues normalmente los psiquiatras apoyan que los casos de posesión son fraudes o severos trastornos mentales. Gallagher llegó a recoger sesiones en las que Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después aún no se sabe qué ocurrió con Julia. 8. Anna Eklund. Esta joven católica comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca a los 14 años. Anna comenzó a hacerse sensible a los objetos religiosos, practicaba obscenidades sexuales y hablaba en lenguas completamente desconocidas para ella. En 1912, los sacerdotes expulsaron los demonios de su cuerpo. Según pasó el tiempo, los demonios volvieron a invadir el cuerpo de la joven. Los sacerdotes decidieron llevarla a un lejano convento, en el cual se le volvieron a practicar varios exorcismos que casi dejan sin vida a la pobre Eklund. Finalmente se consiguió expulsar todo ser maligno de su interior. Tiempo después se descubrió que los causantes del mal de Anna eran su padre y su tía, quienes practicaban brujería. 9. George Lukins. Este caso ocurrió en 1778, siendo uno de los mejor documentados. Lukins solía hablar en lengua desconocida, tener una sensibilidad a los lugares santos. George fue enviado a un hospital, pero su estancia de más de 20 meses no le ayudó, pues todo el hospital temía sus violentos ataques y actos demoníacos. Por eso la iglesia decidió llevarse a Georgia a un lugar apartado, un templo secreto, en el que se cuenta que sus demonios fueron expulsados. Aún así nunca más se tuvo noticias del caso ni del paradero de George. 10. Marta. El caso de Marta es uno de los más famosos en posesión demoníaca ocurrido en España. El proceso de exorcismo duró desde 2002 hasta 2008 y fue dirigido por el padre Antonio Fortea, una autoridad mundial en lo que demonología se refiere. El caso, reconocido por el Vaticano, giraba en torno a Marta, una joven que habría pertenecido a una secta demoníaca. Tras años de lucha, Fortea consiguió liberar a Marta de su mal.